En lo más profundo del árido suroeste, donde el sol abrasa el suelo sin tregua, se encuentra un pequeño poblado de nombre Esperanza, un sitio donde la lluvia se convirtió en mito y el agua es un bien más valioso que el oro. Día tras día, los habitantes de este rincón olvidado por el destino despertaban con una sola súplica en sus labios: que cayera del cielo una sola gota de la preciada vida. La gente en Esperanza había aprendido a convivir con la sed como una compañera constante. Su piel, seca y resquebrajada, reflejaba la dureza de la tierra misma, marchita, maltratada, pero decidida a no rendirse. Los pozos, cada vez más vacíos, morían lentamente, y las nubes que se asomaban a lo lejos parecían solo venir a burlarse, desvaneciéndose sin dejar caer una sola lágrima de agua. Los más viejos aún recordaban los años en que los jardines florecían y los niños corrían entre arroyos frescos, pero esos recuerdos se sentían ahora como leyendas dulces y lejanas. Los jóvenes abandonaban el pueblo en busca de mejores horizontes, mientras quienes permanecían empezaban a perder la fe. Los campesinos veían cómo sus tierras se transformaban en páramos agrietados y estériles, y sus animales caían vencidos por la sed. En este entorno, donde cada gota era un tesoro, vivía un anciano mexicano llamado Pedro Gutiérrez. A sus 72 años, había sido testigo de más sequías que cualquier otro en Esperanza. Pero Pedro no era como los demás. Él no se rendía. Sus ojos, profundos y oscuros, como antiguos pozos, aún conservaban un brillo vivaz que sus vecinos ya habían olvidado. No es que no llegue la lluvia, solía decir mientras se balanceaba en su vieja silla frente a la casa. Es que no sabemos qué hacer con ella cuando por fin aparece. Los demás lo escuchaban y movían la cabeza, tomándolo por chiflado. Pero había algo en su voz, en su tranquila certeza, que dejaba una semilla de duda en sus corazones. En un lugar donde solo se rezaba por agua y se maldecía la sequía, Pedro eligió actuar. Estaba convencido de que Dios no solo escucha a quienes piden, sino también a quienes hacen algo al respecto. Muy pocos sabían que tras la apariencia apacible del anciano se escondía una inteligencia aguda y un propósito que transformaría el destino de todo Esperanza. Porque donde otros solo veían desesperación, Pedro detectaba una puerta abierta. Y mientras el resto seguía aguardando un milagro en el cielo, Pedro decidió forjarlo con sus propias manos en la tierra. Pedro no siempre había vivido en soledad. Tiempo atrás, compartía su vida con su esposa Lupita, 3 hijos y una hija. Todos juntos, en una modesta granja, heredada de su padre, enfrentaban los desafíos de la vida con alegría. Pedro sembraba maíz y frijoles, cuidaba unas cabras y gallinas. Por las noches, en la vieja galería de madera, se escuchaban las carcajadas, y Lupita solía tocar su guitarra entonando melodías de juventud. Pero 2 décadas atrás, llegó la gran sequía. El sol abrasaba sin clemencia, día tras día, semana tras semana. Cuando se volvió evidente que no podrían sobrevivir sin agua, Pedro envió a su familia con unos parientes en California. «Yo me quedo a cuidar la granja y luego los alcanzo», prometió, besando a Lupita por última vez. El destino, sin embargo, tenía otros planes. El autobús donde viajaban sus seres queridos sufrió un accidente en la carretera de montaña. No hubo sobrevivientes. Después del sepelio, Pedro regresó solo a su hogar y se encerró entre sus paredes durante muchos meses. Los vecinos notaban luces encendidas durante la noche y lo oían hablar en voz alta, como si aún conversara con su familia. «Pensamos que la pena lo volvería loco», recordaba Esteban, dueño de la tienda del pueblo. Pero Pedro era más fuerte de lo que todos imaginábamos. Una noche de luna llena, cuando la añoranza se volvió insoportable,
Pedro salió al patio y cayó de rodillas. «Dios, llévame con ellos o dame un motivo para quedarme», suplicó, mirando el firmamento estrellado. Y entonces ocurrió algo fuera de lo común. Según el propio Pedro, se quedó dormido sobre la tierra y tuvo un sueño que transformó su existencia. En su visión, caía una lluvia extraña. Cada gota se convertía en un brillante recipiente lleno de vida. Esos recipientes tocaban el suelo sin que las personas los notaran, continuando sus lamentos por la sequía. Al despertar, contaba Pedro, entendí que Dios nunca dejó de mandarnos agua. Lo que pasó es que olvidamos cómo recibirla. Al amanecer, Pedro se puso manos a la obra. Los vecinos se burlaban al verlo enredado con canaletas y barriles. Pedro ya perdió el juicio, decían, pero él no hacía caso a las mofas. Dios da lluvia a todos, repetía, pero solo los que están listos para recibirla calmarán su sed. El sistema que ideó Pedro era de una sencillez admirable, pero con una lógica brillante. Comenzó arreglando el techo de su casa, lo limpió, tapó grietas y colocó amplias canaletas a su alrededor. Estas, fabricadas con viejos tubos de drenaje y láminas de acero galvanizado, conducían cada gota hasta unos tubos conectados a depósitos especiales. El primero de esos depósitos era una gran cisterna oxidada que antes almacenaba combustible en una gasolinera abandonada. Pedro la limpió a fondo, la selló y le instaló filtros de arena, carbón y grava para purificar el agua de forma natural. La naturaleza sabe cómo limpiar el agua, explicaba a los curiosos, mientras mostraba cómo el líquido turbio se volvía claro y bebible al pasar por las capas. Pero Pedro no se conformó con eso. Con el tiempo, construyó una red entera de barriles y tanques de distintos tamaños, todos conectados por tubos. Algunos estaban enterrados para conservar el frescor incluso bajo el calor abrasador. Otros se alzaban sobre estructuras, aprovechando la gravedad para regar el huerto. ¿Ven cómo funciona?, explicaba Pedro, mostrando orgulloso su obra. Cuando la lluvia llegue, y llegará, no se perderá ni una sola gota. Cada una será acogida, almacenada y usada con agradecimiento. La idea más original de Pedro fue la de recolectar el rocío y la condensación. En varias zonas de su terreno instaló placas metálicas, ligeramente inclinadas hacia abajo. Por las noches, cuando bajaban las temperaturas, la humedad del aire se convertía en gotas sobre el metal, que luego resbalaban hacia canaletas especiales y se almacenaban en pequeños recipientes. Hasta el aire nos regala su agua si sabemos cómo pedírsela, decía Pedro, sonriendo. Muchas de las ideas que Pedro ponía en práctica provenían de la sabiduría ancestral que le transmitieron su padre y su abuelo. Recordaba con claridad cómo sus antecesores, que habitaban esas tierras mucho antes de la llegada de los colonizadores, sabían localizar y preservar el agua incluso en los períodos más áridos. A esas técnicas heredadas, Pedro les sumó herramientas modernas y su capacidad de invención. «Miren esto», decía, señalando las canaletas de su sistema, como si sus manos se extendieran en plegaria hacia el cielo. Esto no es solo esperar un milagro, es una oración convertida en acción. Levantamos nuestras manos hacia lo alto, preparados para aceptar lo que el cielo quiera darnos. El cielo, sin embargo, parecía desafiar la fe del anciano. Pasaron muchos meses sin que cayera ni una sola lluvia. Aquellos que al principio se reían de sus construcciones, ahora lo observaban con lástima. «Estás malgastando tus últimos alientos, hermano», le decía Ramón, que vivía en la granja vecina. «No va a llover, los dioses se olvidaron de nosotros». Pero Pedro no se detenía. Día tras día afinaba su sistema y repetía con convicción: «La lluvia vendrá.
Solo hay que estar preparados para recibirla. Y una madrugada, cuando todo el pueblo dormía, el cielo finalmente se abrió. No fue una tormenta, apenas una llovizna suave antes de que saliera el sol. Una lluvia que, en otros tiempos, nadie habría notado. Pero el sistema de Pedro cobró vida. Cada gota fue guiada por sus canaletas, bajó por los tubos y pasó por los filtros. A la mañana siguiente, el depósito principal albergaba casi 1000 litros de agua. Al amanecer, Pedro se paró frente a su hogar, contemplando la tierra húmeda, y una sonrisa serena se dibujó en su rostro. «Gracias, Señor», murmuró, alzando los ojos hacia las alturas. Durante las siguientes semanas se repitieron algunas lloviznas más. Para la mayoría en Esperanza, solo fueron un alivio pasajero. El calor las evaporaba rápidamente, pero en la parcela de Pedro comenzaron a verse cambios notables. Con el agua almacenada, pudo regar su pequeño huerto de manera constante. Al poco tiempo, brotaron las primeras plantas de maíz, tomates y chiles. «Vengan a ver esto», invitaba Pedro a los vecinos que se acercaban, sorprendidos al contemplar las hojas verdes alzándose desde el suelo reseco. El contraste era impactante, un rincón lleno de vida, rodeado por el desierto ardiente. «¿Qué hiciste, Pedro?», preguntaban, tocando con asombro la tierra húmeda. Y él les enseñaba sus depósitos, rebosantes de agua cristalina. «Es la misma lluvia que cayó sobre sus casas», les decía. «Solo que yo aprendí cómo conservarla». Cuando el verano llegó a su punto más alto, Pedro recogió su primera cosecha. No era abundante, pero sí un verdadero milagro en aquellas condiciones. Compartió los frutos con quienes venían a conocer su sistema. «El agua es vida», decía mientras entregaba tomates y pimientos frescos. «Y si aprendemos a respetarla, alcanza para todos». Incluso los más incrédulos comenzaron a reconocer que Pedro tenía razón, porque la evidencia estaba allí, frente a ellos, una prueba tangible de que con sabiduría y paciencia era posible hacer brotar vida incluso en tierras desoladas. La historia del milagro del agua de Pedro se difundió pronto por toda la región. Primero llegaron los vecinos más próximos, con timidez y desconfianza, movidos por la desesperación. Pedro los recibía con los brazos abiertos, mostrándoles con calma sus canaletas, sus filtros y depósitos, explicándoles con detalle cómo funcionaba su sistema. «No soy ningún hechicero», repetía con humildad. «Solo aprendí a recoger lo que el cielo nos manda». La familia Rodríguez fue una de las primeras en seguir su ejemplo. Miguel Rodríguez, padre de 5 hijos, ya pensaba en dejar su tierra para buscar trabajo en la ciudad. Su esposa, Consuelo, lloraba cada noche al ver a sus hijos sin comida suficiente. «¿Qué más podemos perder?», le dijo Miguel a Consuelo luego de visitar a Pedro. Y se pusieron manos a la obra, usando bidones viejos, caños usados y todo lo que encontraban. Pedro iba cada día a ayudarlos, pese al dolor en sus rodillas, ofreciéndoles su conocimiento y su compañía. Un mes después, una ligera lluvia cayó sobre el pueblo, y el sistema de los Rodríguez logró recolectar el agua suficiente para dar vida a un pequeño huerto. Al ver brotar las primeras plantas, Consuelo abrazó a Pedro con lágrimas en el rostro. «Nos devolviste la esperanza, Pedro». Después de los Rodríguez, muchos otros siguieron sus pasos. Cada familia adaptó el método de Pedro según sus posibilidades. Algunos se conformaron con barriles bajo las canaletas, otros construyeron complejos sistemas de filtración y distribución. Pedro ayudaba a todos con la misma paciencia, compartiendo sin reservas sus ideas y experiencia. «Tenemos que unirnos», decía en las reuniones que ya eran costumbre en su patio. «El agua es de todos. Imaginen cuánto podríamos recolectar si trabajamos juntos». Y la comunidad
lo escuchaba. Poco a poco, cada hogar comenzaba a transformarse. Se levantaron depósitos compartidos para varias familias. Los techos viejos se reparaban para optimizar la recolección del agua de lluvia. Pedro enseñaba a los niños cómo construir filtros simples con arena y carbón. Él no solo nos enseña a guardar agua, dijo un día la maestra del pueblo, nos enseña a volver a creer en el mañana. Cada sistema nuevo era una victoria contra la sequía. Pequeños huertos empezaban a florecer aquí y allá. Las familias volvían a intercambiar semillas, a compartir alimentos. En un pueblo que parecía condenado a desaparecer, la vida empezaba a abrirse paso otra vez. ¿Lo ven?, decía Pedro con una sonrisa, de pie en la cima de la colina, observando cómo el pueblo se transformaba ante sus ojos. No estamos reuniendo solo agua, estamos recogiendo esperanza. Pero la vida, como la tierra reseca, nunca deja de poner a prueba a quienes la habitan. 2 años después de que los sistemas de captación de agua se multiplicaran por todo el pueblo, un golpe inesperado azotó a Esperanza. Los expertos lo bautizaron como la larga sequía, el periodo más extenso sin lluvias en medio siglo. Al principio, la comunidad se mantuvo firme. Gracias al agua almacenada de la temporada anterior, los huertos pudieron sobrevivir un tiempo. Pero las semanas se hicieron meses y el cielo permanecía sereno y sin señales de lluvia. Los depósitos comenzaban a vaciarse. Las plantas en los jardines cedían, y con ellas la esperanza parecía marchitarse. Tal vez todo esto fue un error, murmuraba Juan Pérez, uno de los discípulos más entregados de Pedro, mientras contemplaba su parcela agrietada. Solo logramos engañarnos un tiempo. Ahora la desilusión es peor. Pedro también sentía el peso de la incertidumbre. Por las noches, sin que nadie lo notara, salía a su porche a mirar las estrellas, buscando algún indicio de lluvia en el cielo. «Señor, no nos dejes solos», decía en voz baja. Los vecinos comenzaron a reunirse alrededor del pozo del centro del pueblo, que también agonizaba, casi sin agua. Las conversaciones se tornaban sombrías. «Tal vez ha llegado el momento de partir», comentaban algunos. Otros, cabizbajos, asentían en silencio. Durante una de esas reuniones, Pedro sintió las miradas de reproche sobre él. «Nos diste esperanzas y ahora sufrimos más», expresó María, una madre viuda con 2 hijos. «Quizá lo mejor sea rendirse y buscar un nuevo comienzo en otro lugar». Pedro se puso de pie. Era un hombre menudo y seco, pero se mantenía erguido, con los ojos limpios y decididos. «Hermanos», comenzó con voz suave que fue cobrando fuerza con cada frase, «sé que tienen miedo. Yo también lo tengo. Pero piensen en todo lo que hemos conseguido. Antes, cuando llovía, el agua se perdía en el suelo sin que pudiéramos aprovecharla. Ahora, cada gota tiene valor». Recorrió con la mirada los rostros abatidos. «La lluvia volverá. Tal vez no cuando la esperemos, pero lo hará. La naturaleza y Dios tienen sus propios tiempos. Lo nuestro es estar listos cuando llegue el momento». «¿Y si no regresa?», preguntó alguien entre la multitud. «Entonces, decidiremos juntos qué hacer», respondió Pedro sin titubeos. «Pero mientras quede una sola gota en nuestros depósitos, queda también una chispa de esperanza. Y si el día llega en que debamos irnos, lo haremos con sabiduría y fuerza renovadas». Sus palabras no cambiaron la situación, pero encendieron algo en los corazones de sus vecinos. No una ilusión ingenua, sino una fe firme en su capacidad de resistir. Decidieron unirse, conservar cada gota y seguir adelante. Cuando las reservas estaban a punto de agotarse y la esperanza pendía de un hilo, algo inesperado sucedió. Fue al atardecer, mientras el sol se deslizaba hacia el horizonte.
Al principio, nadie quería creerlo. Una mancha oscura apareció en el oeste, una nube solitaria que crecía despacio hasta cubrir el cielo con un azul profundo. Las primeras gotas golpearon la tierra polvorienta de la plaza, dejando círculos oscuros sobre el suelo claro. Luego, sin aviso, comenzó a llover. Pero no era una llovizna, era una lluvia intensa, generosa, como si el cielo quisiera compensar todo el tiempo perdido. La gente salió de sus casas, levantando los rostros entre risas y lágrimas. Pedro observaba desde su porche cómo su sistema volvía a cobrar vida. Las canaletas se desbordaban, los tubos vibraban, y los depósitos se llenaban con rapidez. Por todo el pueblo, los sistemas artesanales trabajaban sin descanso, atrapando cada gota con devoción. «¡El hombre de la lluvia!», gritaban los niños, bailando alrededor de un Pedro empapado cuando éste salió a la calle. Él llamó al agua desde el cielo. La lluvia continuó durante toda la noche, y al amanecer, los vecinos se reunieron nuevamente en la plaza central. Estaban empapados, exhaustos, pero radiantes. Los depósitos rebosaban. Había suficiente agua para muchos meses, incluso si la sequía regresaba. «Me diste una lección inolvidable, Pedro», le dijo Miguel Rodríguez, abrazando al anciano. «No solo a guardar el agua, sino a conservar la fe cuando más falta hace». Con los años, Esperanza experimentó una transformación impensable. Lo que empezó como el modesto esfuerzo de un anciano por resistir en un clima hostil, se convirtió en una manera de vivir para generaciones enteras. Los sistemas de captación se volvieron más avanzados, más eficaces, pero la enseñanza esencial de Pedro seguía intacta: valorar cada gota que el cielo ofrece. En la escuela del pueblo se instauró una clase especial, en la que los niños aprendían a construir filtros y pequeños aparatos para recolectar agua. La llamaban la clase de Pedro, y el anciano, pese a su avanzada edad, acudía con frecuencia para transmitir sus conocimientos a las nuevas generaciones. «El milagro no es que caiga la lluvia», solía decirles a los alumnos. «El milagro es que ahora sabemos reconocer la bendición donde antes solo veíamos dificultad». El relato de Pedro Gutiérrez se convirtió en una especie de leyenda contemporánea, que se contaba incluso en lugares muy lejanos a Esperanza. Reporteros de diversos rincones llegaban para entrevistar al hombre de la lluvia. Ecologistas analizaban sus técnicas e ingenieros adaptaban sus soluciones a otras zonas golpeadas por la sequía. Cuando Pedro alcanzó los 90 años, los vecinos organizaron una gran fiesta para rendirle homenaje. En el centro de la plaza principal levantaron un monumento fuera de lo común. No era una escultura, sino un sistema de captación de agua en pleno funcionamiento, cuidadosamente diseñado con cobre y piedra. «¿Y para qué quiero un monumento mientras vivo?», dijo Pedro, algo sonrojado. «Mi mejor homenaje son los huertos verdes de este pueblo y la alegría reflejada en los rostros de nuestros niños». El día en que sintió que su hora estaba cerca, Pedro pidió que lo llevaran a su silla de siempre en el porche. Desde allí, contempló las nubes que se acumulaban en el horizonte, presagiando la lluvia, mientras lo rodeaban flores y plantas donde antes solo había polvo y piedra. «¿Lo ves, Lupita?», murmuró con ternura, como si hablara con su amada. «No fue en vano. El Señor me dio un propósito. Gracias por acompañarnos en esta historia de Pedro Gutiérrez, un hombre que no solo enseñó a su gente a recolectar agua, sino también a recuperar la esperanza». Si este relato te tocó el corazón, no olvides suscribirte a nuestro canal para seguir descubriendo historias inspiradoras. Tu opinión es muy valiosa para nosotros. Cuéntanos en los comentarios qué parte de la historia te emocionó más, o si conoces casos reales donde una idea sencilla
logró transformar vidas. Tus palabras nos ayudan a crear contenido que realmente conecte con quienes nos ven. Hasta pronto en los próximos videos.